vamos a comenzar a tratar justamente el tema de uno de los ejes de puntapié de la materia, que son los fundamentos de analizar los costos. Cuando nos sentamos con una empresa que debemos asesorar o en nuestro mismo trabajo, en cualquier tipo de organización, tenga o no fines de lucro o en un organismo estatal, nos pueden decir cómo tengo que hacer, no sé en qué posición está, cada vez aumento y aumento más las ventas o recibo más flujos de una subvención en el caso que sean ONG y de pronto no sé para dónde tengo que ir. Ante esa situación, ¿cómo profesionalmente podemos colaborar a los fines de dar una mirada a esos objetivos, esas metas que el empresario o el administrador se han planteado? Vamos a brindar distintas herramientas a los fines de poder contestar estos interrogantes. Entonces, desde esta materia vamos a poder brindar herramientas como la determinación de un punto de equilibrio o como determinadas utilizaciones, consecuencias del análisis de un punto de equilibrio que me permitirán a mí elegir, por ejemplo, qué me conviene. Tengo que definir cómo le pago a un vendedor para que salga a ganar una zona. Le pago un fijo mayor al que está fijado por la ley y le doy una comisión mucho más baja o aumentar la comisión y pagarle el fijo de ley. ¿Cómo decido cuál de esos dos tipos de remuneraciones puedo llegar a acordar con mi vendedor? De este tipo de decisiones es que la generación de información que vamos a analizar en el desarrollo de estos temas es lo que me va a brindar a mí las herramientas necesarias para poder solucionarlo. Aquí hemos planteado decisiones de largo plazo en cuanto a cuánto debería vender a los fines de no entrar en zonas ni de pérdidas ni de ganancias. Decisión de corto plazo, mañana cuánto le pago a mi vendedor a los fines de que se sienta motivado para salir a desarrollar una zona, pero además de sentirse motivado, mantenga, digamos, sus objetivos alineados y coordinados con los objetivos de la organización. Esto que acabo de referir es otro de los objetivos que también planteamos en el desarrollo de estos temas. No debemos olvidarnos, en el caso de una ONG, por ejemplo, que tal país me manda asignaciones a los fines de llevar adelante estos servicios para niños y no sé cómo estoy posicionado. Entonces, ante esto deberemos hacer un estudio de rentabilidad. Eso lo venía trabajando la contabilidad financiera, pero a los fines de determinar esa rentabilidad, nosotros vamos a tener que aportar cuál es el costo de la prestación de esos servicios. Entonces, en vinculación con la contabilidad financiera, el objetivo de esta asignatura es llegar a trabajar justamente en la determinación de los costos. Y por otro lado, tenemos cómo apoya al planeamiento y al control y a la toma de decisiones. A partir de este momento, los invito a que realicen la actividad que está prevista a los fines de trabajar con los conceptos que hemos desarrollado hasta el momento. Para poder resolver la actividad propuesta y completar la tabla que vemos en pantalla, debemos identificar qué palabras son necesarias comprender para hablar de los fundamentos de los costos. Una vez seleccionadas, debemos definirlas y seleccionar un ejemplo.
Ustedes conocen que en la realidad de cualquier organización con o sin fines de lucros se deben tomar distintos tipos de decisiones. En este caso, con estos conocimientos, desde estas herramientas, nosotros vamos a generar información para que el nivel gerencial, los administradores, puedan llegar a tomar las decisiones. Ante esta amplitud de decisiones que pueden llegar a necesitar tomarse en una organización, vemos que existen distintas características. Si hablamos de tener que determinar cuál será el nivel de ventas al que debo llegar para no entrar en zonas ni de pérdidas ni de ganancias, estoy hablando en una planificación, en una situación del futuro. Podemos observar que esta contabilidad, este sistema de información, también nos provee información del futuro. ¿Por qué? Porque es la base de trabajo de nuestra planificación, de la planificación de la organización. Además de generar esta información a futuro, también trabaja con información del pasado a los fines de ir ajustando esas brechas que han podido surgir como diferencia. Todos estos elementos se analiza cuando se trabaja con la herramienta de presupuesto. Otras situaciones que pueden llegar a plantearse en la contabilidad administrativa son de corto plazo o de largo plazo. Por ejemplo, ¿cambio un equipo, renuevo una maquinaria o directamente continúo trabajando con la misma tecnología que tengo hasta el momento? Esto plantea decisiones de estructuras de costo. Entonces, a estos fines puede ser que esté trabajando en el corto plazo o en el largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia de la contabilidad financiera, en el caso de la contabilidad administrativa, yo voy a estar trabajando con un periodo de tiempo que no está fijado por normas, sino que los voy a estar definiendo en función a las necesidades de las organizaciones. Por otro lado, decimos, si yo estoy planteando decisiones de producción, ¿qué me conviene, esta máquina vieja o adquirir nueva tecnología? Entonces, no solamente vamos a trabajar con datos financieros, sino también con información de tipo cuantitativa. Tendremos que analizar cuáles son las cantidades de determinado recurso que esté sumiendo una u otra tecnología. Entonces, también como diferencia relevante entre la contabilidad financiera y la administrativa, tenemos que esta no solo maneja datos financieros, sino que financieros y cuantitativos. Estos como diferencias más relevantes. Ahora vamos a tener un espacio en donde ustedes podrán realizar la actividad que va a trabajar estos conceptos que hemos estado analizando. En la actividad propuesta deben identificar cuáles de estas sentencias hacen referencia a la contabilidad de costo, que es una parte de la contabilidad administrativa, y cuáles a la contabilidad financiera. Por ejemplo, sentencias vinculadas a contabilidad financiera. Determina el resultado de la empresa y su impacto en la situación patrimonial. Sentencias vinculadas a contabilidad de costos. Determina costos, genera información para el planeamiento y para el control, como así también genera información necesaria para la toma de decisiones. Cuando hablamos de costos tenemos que tener cuidado a qué hacemos referencia. Entonces aquí vamos a tener que ser muy específicos en la utilización de vocabulario y analizar. ¿Un costo es un gasto? ¿Un costo es una pérdida?
Entonces, ante esta presentación que les estoy haciendo, les digo, no señores, un costo es un sacrificio económico que realiza la organización a los fines de generar ingresos futuros. Aquí tengan cuidado ustedes, fíjense en lo que estamos planteando, no hace referencia a que el sacrificio económico, es decir, ese recurso que se pone en pos de generar un futuro ingreso, sea erogado o erogable. Es decir, no hago referencia si lo tengo que pagar o si está pagado, si está hundido, le decimos aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras al costo estamos viendo ese producto que se está fabricando, ese servicio, se va prestando, pasa por nuestro activo y que cuando se venda va a dejar de estar en el activo para impactar en el estado de resultado. A raíz de esta definición de costo, podemos encontrar una serie de clasificaciones que vamos a necesitar utilizar al momento de las distintas decisiones que nosotros tengamos que generar información. Ustedes pueden plantear como necesario en clasificar en fijos o en variables, porque se entiende que un costo va a variar cuando varía el nivel de actividad. Es decir, si tengo un nivel de actividad mayor, ese costo puede ser mayor, y si ese nivel de actividad disminuye, lo mismo ocurrirá con el costo. Aquí deben tener especial atención con la forma en que nosotros representamos ese nivel de actividad. Puede estar presentado como cantidades producidas, cantidades vendidas y también con otras unidades medidas, horas en función de la capacidad, en función de otras unidades. Una observación respecto al costo fijo. Si bien el costo fijo decimos que es el que permanece inalterable ante cambios en ese nivel de actividad, siempre lo hará atento en un rango relevante que exista. Es decir, frente a un escalón de ese nivel de actividad, el costo fijo va a permanecer inalterable. Otras clasificaciones que necesitamos a los fines de brindar información son en función a las funciones que efectivamente han generado esos costos. Entonces allí presentamos los costos de producción, que cuáles serán. La materia prima, la mano de obra, son costos que se originan en el proceso productivo y por lo tanto hablamos de costos de producción. Los otros los referimos como de distribución y ahí se englobarán todos los costos de soporte que son necesarios a los fines de llevar el producto que se fabrica a nuestro cliente. Y ahí consideraríamos los de administración, los de financiamiento y los de comercialización. A continuación desarrollarán una actividad en donde tratarán los conceptos que estuvimos trabajando. En la actividad propuesta debemos confeccionar un cuadro nombrando los distintos tipos de costos de acuerdo al criterio propuesto y definir cada uno de estos tipos. Como vemos en la pantalla a modo de ejemplo, tenemos los costos según su comportamiento, según la función a los que se destinan. Dentro de los costos según su comportamiento tenemos los costos variables, que decimos que son aquellos que cambian en forma total proporcionalmente ante cambios en el nivel de producción o el nivel de actividad. ¿Qué sucede, por ejemplo, si quisiéramos calcular el costo de un alfajor, el costo de un producto que la organización está haciendo, está transformando? Por lo general damos ejemplos sobre empresas transformadoras, empresas de producción, pero esto es aplicable a cualquier tipo de organización.
¿Qué sucede para que ese alfajor sea fabricado? ¿Qué es lo que pasa dentro de la fábrica? A esto generalmente nosotros le llamamos mapeo, se estudia el proceso productivo y se realiza un mapeo de costos. ¿Qué quiere decir esto? Gráficamente nosotros identificamos las distintas instancias del proceso productivo a los fines de ver y analizar cuándo se incorpora materia prima, qué tipo de mano de obra está transformando esa materia prima en las distintas instancias del proceso productivo hasta lograr el producto final. Hay algunos elementos que son más difíciles de identificar, como son todos aquellos que referimos como costos indirectos de fabricación. Constituyen la energía eléctrica, el lubricante en cada una de esas máquinas, el sueldo del gerente. Entonces, los costos indirectos de fabricación no son fácilmente visibles, pero nosotros en ese mapeo de costos debemos identificarlos o estar alerta a los fines de tener con precisión los distintos elementos de costos que van a actuar en nuestro proceso productivo. A partir de este diagrama, a partir de esta definición del proceso productivo, los elementos que lo conforman, vamos a tener que hacer referencia a qué instancia del proceso productivo nos encontramos. Entonces, si el producto aún no ha sido vendido, estará activado. ¿Qué quiere decir? Que como producción que está sin terminar, es decir, producción en proceso, o como producto terminado, yo lo tendré como un derecho que me va a generar futuros ingresos. En el caso de los servicios, se produce junto la prestación del servicio con la entrega al cliente. Entonces, por lo general, en la mayoría de los servicios, no en todos, porque hay servicios que requieren infraestructura, el costo que se utiliza para su producción no se activa, sino que se considera directamente como un costo del periodo. Hablamos de costo del periodo cuando estos recursos impactan en el estado de resultado. En una o en otra situación, los costos van a estar impactando en el estado de resultado. Lo importante es que tenemos que tener en cuenta aquí es que esta información debe fluir exactamente como fluye el proceso productivo, de manera tal que si tenemos producción que está en proceso, eso que está en proceso sin terminar estará en el activo. Y si ya ha salido del área de producción, pero todavía está en la planta, estará en el activo como producto terminado. Si no lo vimos más porque el servicio se prestó o porque el producto se vendió, impacta como costo del periodo en el estado de resultado. Ahora van a tener un espacio en donde realizarán una actividad práctica e integradora que justamente trabajarán con los distintos conceptos analizados.